noches, amigos míos. Aquí nos encontramos junto a Mali con una especial invitada en un día en el que todas nuestras conversaciones apuntan a cómo combatir este mal, esta pandemia, esta situación global que, por supuesto, en Chile también nos tiene muy preocupados. Quiero que le entreguemos un aplauso a esta gran compañera, amiga, la doctora Carolina Herrera, quien hace hoy día también servicio público junto a nosotros aquí en el programa. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. ¿Cómo Gracias estás? por la invitación. Muchas gracias. Mi querido Sergio, y no solo vamos a hablar del coronavirus, que hay que hablar para aprender cada día más sobre cómo cuidarnos, también vamos a hablar de su vida, que es muy interesante, así que vamos a ir por parte, pero ustedes no se pueden despegar porque tenemos tanto que conversar con la doctora. Primero queremos desmitificar hasta ahora algunos dichos que usted nos ayude rápidamente a responder sentamos? si esto es verdad o no. A ver. Por favor, muy amables. Sentaos. Primero, el calor mata el virus y por eso se recomienda tomar bebidas calientes. No, ¿Mito o verdad? Mito, absoluto. El calor de alguna manera se ha relacionado con la estación en la que ventilamos las casas, está todo más abierto y por eso que hay una incidencia que es un poquito menor, pero donde ha partido en lugares donde están en invierno porque están más encerrados y menos ventilados. Así Ya. que primera cosa, lo de las bebidas Descartado. calientes, descartado. O sea, la gente que se la está tomando, tomando té y Que agüitas siga calientes todo haciéndolo el día. porque le va a hacer bien porque es diurético. Se Pero están no es que cagando de mate el calor nomás. Sí. Ya, pare con eso, suegra, por favor. Segundo, mito o verdad, no sabemos. Una persona se puede contagiar de COVID-19 al recibir un objeto o tocar alguna superficie. Absolutamente cierto. Y una precisión al respecto. El virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19. Ok. Ya, perfecto. Entonces sí se puede contaminar porque justamente es eso. Tú tocas una superficie que está contaminada, te subes al metro, te subes a un ascensor, le das la mano a una persona que se acaba de tapar la boca por toser y ya estás contaminado. Así que eso es absolutamente cierto. Y de hecho, la longevidad del virus en distintas superficies está bastante conocida y puede llegar a ser tan larga como 72 horas en alguna si yo superficie. pido algo por internet, Ajá. No pasa ¿me nada. puede llegar a- No, si viene de China no va a venir con virus porque no hay cómo resista Tanto viaje. tanto cambio de temperatura, presión, etcétera. Si Ya. bien no es una broma todo esto, hay amigos que me preguntan esto. Dice, A ver. ¿sirve echarse alcohol en el cuerpo para prevenir el contagio? Ni alcohol en Atentamente. el cuerpo, ni alcohol Por dentro. del cuerpo. Ya. Erradicar las dos alternativas que más No, me se acabó la gustaban a mí. excusa. Claro, lo que Claro. sirve es el alcohol gel en las manos Ajá. entre lavado y lavado. Claro, Eso sí. pero con Ya. lavado de por Con medio. lavado de por medio y sin mugre visible, digamos, en las manos, porque ahí no hay alcohol gel que sirva. Perfecto. Un amigo ruso pregunta, A ver. ¿el vodka sirve en caso de no tener un sanitizante de manos? Ni una posibilidad. Ninguna. ¿Para qué lo va a perder en eso? Que se Tiene lo toda la tome. razón, además. Sí, ya Tiene está. toda la razón. ¿Y el alcohol puro? También. Tampoco te podría producir una reacción, una dermatitis de contacto terrible. Y ahí hay un temazo, porque hay gente que por tutoriales en internet empezó como a fabricar su propio alcohol gel, si era glicerina, alcohol y agua, pero puede llegar a producir una dermatitis terrible si no se hace responsablemente y sabiendo cómo. Bueno, hay cosas más extremas, otras rondan lo ridículo. A Una ver. pregunta. Una buena medida para paliar los síntomas es hacer gárgaras con sal. ¿Sabes que no es tan ridículo No. en el sentido? No, momento. No he dicho que sirva, Ya. pero el planteamiento no es tan ridículo porque en algún ¿Ya? minuto se propuso hacer eso cuando hubo la anterior epidemia de H1N1, ¿Sí? pero en realidad no sirve para esto. Nadie ha probado que eso sea útil para nada. Solo para pasar el rato con los cabros chicos haciendo alguna Sí, actividad. alguna Por supuesto. cosa. Claro, que todo sirve, hermano, todo sirve. Claro. El consumo de ajo combate las secreciones nasales y el coronavirus. No, pero la alimentación completa que incluya ajo es lo que te da de alguna manera la normalidad del sistema inmune. Y Comer Pero- frutas hace bien. Absolutamente, porque todos tienen vitaminas, cofactores, lo que es necesario. Claro. ya, Sí. perfecto. Alimentarnos bien. Alimentarnos bien, lo que significa que una persona que es vegana tiene que preocuparse mucho de complementar todo tipo de alimentos. ¿Y el consumo de agua? consumir.
Absolutamente cierto. 2 litros de agua al día es lo que un ser humano normal, adulto, tiene que consumir. Cualquier pipí. Es que uno que es buena para hacer pipí. Bueno, pero es que eso es normalidad, porque... ¿Es normalidad? Sí. Ah, sí. ya. Hay un dicho que no lo voy a decir completo entre los intensivistas que dice que enfermo que mea, no ca... Deja. Buenísimo. No. Otra pregunta. ¿Las mascotas nos pueden contagiar el coronavirus o no? Mira, si bien el coronavirus y todas las infecciones por virus coronavirus son zoonosis, o sea, pueden haber partido en un animal, ¿cierto? En una chiveta, en un dromedario, en un murciélago, en fin, en un pangolín, en distintos tipos de animales. Nuestros perros, gatos, canarios y otros, y loritos, qué sé yo, no nos van a contaminar de coronavirus aquí en Chile, a la vuelta de la esquina. Afortunadamente. No. Entonces, debiesen haber también cuidado. Bueno, el tema de la alimentación en China Bueno, es un de es un gran hecho, capítulo. con las mascotas, ojo, Sí. hay que tener extremo cuidado porque ellos si circulan por la calle y hay gente que escupe en el suelo y está con... Tengo que decir, pues, Sí, sí, por sí, favor. gráfica. si está contaminada, si la gente escupe en el suelo, cosa que ocurre, se los aseguro, y tiene positivo tuberculosis o coronavirus o influenza, los perros, los gatos y las mascotas que andan por el suelo y que después se suben a la cama de uno, pueden llevar en las patitas, ¿cierto?, esta contaminación. Por lo tanto, una cosa bien sensata es que, de ser posible, Lavarle las asearlos. patitas. Asearle la Quiero lengüita, los contarles pies. que en la zona cero, donde estaban echando bombas lacrimógenas, Sí, claro. las mascotas se han muerto Sí. porque llegan a la casa Sí. contaminados, lamen y se Sí. intoxican y mueren. Sí. Es Entonces, por eso es importante el aseo No, prolijo. mi perrita yo no la pude pasear más por el parque forestal Sí, porque claro. llegaba con mucho En problema malas de respiración, condiciones. por supuesto. Oye, vamos a seguir hablando del tema, vamos a dar el hashtag doctora Herrera en SDL para que ustedes se comuniquen con nosotros, le hagan las preguntas que quieran y la doctora tiene toda la cuarentena para responderla. Así que vamos a estar atentos. Y de inmediato vamos a presentarle una pregunta del público. Aquí, La Voz del Pueblo, A en ver. Sigamos de Largo. Mira. Doctora, ¿cómo sé si tengo un resfrío, influenza o coronavirus? Bueno, para hacer la diferencia entre tener coronavirus, tener gripe o tener un resfrío común o incluso una alergia, partamos por lo siguiente. Ujú, ¿Tiene fiebre? claro. Si no tiene fiebre, preguntemos, ok, ¿tiene los ojos rojos? Si tiene los ojos rojos, podríamos pensar en alergia. Sergio. Si no tiene los ojos... Si no tiene los ojos y en algunas otras Perdón, cosas, es que Pero de pronto por acá uno Sergio, se que yo te encuentra miré con hoy día gente y con te los dije, ojos claro, mismo que te y en pasó. alguna otra cosa ya. Pero si no, estamos hablando de enfermedades yo miré a virales. mis compañeros porque me preocupé. Hay algunos Ok. que no sé si tienen fiebre, pero los ojitos rojos se los he visto. Claro. Ya, perdón, doctora. Si no tiene fiebre, pero tiene un poquito de malestar, podría ser un resfrío. Ya, Entonces perfecto. ahora vamos para la ¿Cuándo otra es? rama. Ok. ¿Tiene fiebre? Sí. Ya, aquí empezamos a Claro. poner más antena, ¿no? ¿Le falta el aire? ¿Tiene dificultad para respirar? ¿Tiene tos? No. Entonces capaz que sí tenga gripe. Si además Ok. se suma a eso un gran dolor de cabeza, dolor muscular y sensación de que lo apretó una locomotora, eso Ajá. es gripe. Claro. Ya, perfecto. Pero si tiene fiebre, le falta el aire, o sea, realmente hay una dificultad respiratoria, entonces puede ser coronavirus. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una influenza y el coronavirus es que el coronavirus, en el caso grave, lo que hace es una neumonía. Ok. Y la neumonía significa yo empiezo a respirar cortito, me duele la espalda cuando respiro, se me retraen los músculos intercostales y eso es un caso más serio. Ahora, aprovecho al tiro de darle tranquilidad a la población. De 100 personas que tienen coronavirus, 80 no se van a dar ni cuenta. Mira. ¿En serio? Nada, un resfrío, una cosa leve, una molestia y nada, no pasa nada. 20 tal vez van a requerir atención especializada y de esos 5 se tienen que ir a la UCI para ventilación El problema mecánica al tiro. que los de los 80 van a contagiar sin saber que lo Exacto. Por tienen. supuesto. Por eso es que en este país se apunta a la obtención del diagnóstico y por eso es que estamos haciendo todos los esfuerzos para que las autoridades puedan dar gratuidad al proceso diagnóstico. Un paréntesis que parece muy importante, el tema de la ventilación es el punto crítico de todos los sistemas de atención de salud. Mira. ¿Cómo estamos frente a ese escenario? Tú me tocas el lado, el flanco débil. Ujú. Para nosotros, yo soy intensivista hace más de 25 años, tenemos una
constitución y una estructura del sistema de atención terciaria, o sea, de la medicina compleja, que vive al debe, vive al justo. ¿Ok? Entonces, en una situación extraordinaria como esta. En una situación extraordinaria en que normalmente en Chile, un reporte de hace un par de años, amanecen cerca de 600 personas en los servicios de urgencia esperando una cama de UTI o de UCI, normalmente sin coronavirus. Con coronavirus eso puede hacer colapsar el sistema. Y ya que tú preguntas así, pero en el Claro, fondo porque... del corazón, el tener o no tener ventiladores mecánicos es una de las limitantes. La otra limitante es quién los maneja, porque es como tener, ¿cierto?, 60 aviones de guerra, 60 aviones de guerra y no haber hecho 60 instrucciones de pilotos de esos aviones de guerra. Entonces, yo le pregunté hoy día al ministro Sí, porque el Mañagueres, ministerio ha dicho que sí, tiene estas máquinas a disposición. las acaba de comprar y eso es fantástico y puede reconvertir camas, pero tampoco es cosa de pasar a convertir una urgencia o un pabellón de un día para otro en una UCI, porque se necesitan redes de gases clínicos, redes de agua para la diálisis, monitoreo, o sea, una serie de infraestructura y personal en turno. Complejísima la situación que nos está planteando. Así es. Porque hoy día todavía no lamentamos ningún deceso. Ninguna muerte. Y todavía el sistema está dando cobertura. Vamos a ver Así qué es lo que es. pasa durante las próximas semanas. Seguimos. Hay otra pregunta más. Sigue el sub aquí en Sigamos de Largo. Mira. Doctora, ¿por qué dicen que no se puede ocupar ibuprofeno con el COVID-19 si se supone que se trata como un resfrío? Mira, súper interesante la pregunta porque cuando tú tienes primero una enfermedad que no conocías, nosotros a partir de diciembre estamos conociendo este Recién el virus. coronavirus. Este es el 7º virus de una familia que se llama coronavirus y que no sabemos qué pasa con ellos. De hecho, no tenemos ni idea qué pasa con el embarazo porque todavía no ha ocurrido ningún embarazo completo y parto en el contexto de coronavirus positivo. Me explico, ¿no es cierto? Todavía no ha habido el tiempo. Entonces nadie podría asegurar qué es lo que va a pasar. Hay algunas enfermedades virales como la rubiola que uno sabe que son realmente muy complicadas para el ser humano. Hay otras enfermedades que no pasa nada. En este contexto, y dada la pregunta de la televidente, se ha visto que aquellas personas que consumen ibuprofeno tienen una mortalidad mayor que aquellas que no lo consumen. Mira. ¿Qué? Ahora, recién estamos tratando de entender eso Claro, y parte de las causas es que los antiinflamatorios pueden producir descompensación de la insuficiencia cardíaca y producen falla renal per se. Entonces hay que estar más atento a eso, ocupar solamente paracetamol y antitérmico y básicamente hay que reforzar el concepto. El coronavirus no tiene ni vacuna ni tratamiento antiviral específico. Aún. Doctora, se está trabajando en eso. ¿Y el chileno es bueno para la automedicación? Para que hagamos un repaso también. Claro. Sí, Y para el mucho. ibuprofeno, porque a alguien le duele la cabeza, ibuprofeno. Está resfriado, ibuprofeno. Claro, es un medicamento que se pero adquiere. es interesante recalcar eso y te agradezco, Mali, que hayas tocado el punto porque en este caso menos es más. Aquí no hay que retrasar la consulta de las personas que realmente están en riesgo y no somos nosotros, no son ustedes que están en la flor de la vida, sino que son las personas de 65 años y más que tienen alguna enfermedad crónica principalmente y fíjense, diabetes, hipertensión, cardiopatía coronaria, cáncer, VIH, trasplante o cualquier persona con una enfermedad autoinmune o reumatológica que use inmunosupresores. Sin duda que hay una alta preocupación también por los niños y por los cuadros de influenza, porque por un lado el coronavirus pareciese que no afecta, como bien dice usted, Son más a este bien nicho. portadores. Claro, Claro. pero efectivamente sí la influenza hace estragos en los menores de edad. Hoy día hay muchas personas que no saben si llevar a sus pequeños a vacunarse contra la influenza. ¿Qué diría usted? Que aquellas personas que tienen factores de riesgo, o sea, Influenza, los perdón. niños que tienen fibrosis quística, los niños que tienen algún tipo de cardiopatía, las personas adultas que tienen enfermedades, ¿cierto?, como las que ya mencioné, ellos deben ser vacunados a la brevedad. Déjelo en el auto mientras usted hace la cola. O sea, Ajá. Claro. la persona no se tiene que exponer al contacto con otros adultos mayores o con otras personas, mantener la distancia de 1 metro, no socializar, no alternar. En este tiempo, quiero ser súper clara en eso, la gente que está en su casa no puede estar abrazada en el sofá juntos unos con otros porque tienen que considerar que este es un aislamiento de cuarentena. Esto no es estado ¿cómo decíamos cuando había toque de queda? Claro, Que no era, es un- hacíamos la Abrazarse. fiesta de toque a toque. Claro. O sea, lo importante ahí era no salir de la casa. Qué manera de tomar, Aquí- doctora, ahora no. Claro, Hay que tú tomar ni solo. nacías, pues, Mari. Hay que tomar solo ahora. Es lo que cuentan, es lo ahora, que dicen. ahora el concepto es no
no exponer a una otro. persona a lo que se llama la gota gruesa, que es esa gotita de saliva que cae casi a 2 metros y que lleva el virus en sí. Doctora, con respecto al toqueteo y a la cuestión ahí física, yo quisiera preguntar, ¿qué pasa con el sexo en tiempos, las cosas como son, en tiempos de coronavirus? Hay que hacerlo como siempre, arriesgándose. Pero con el... ¡Ay, qué bueno! Pero con el mismo, pues, para que no... No sé, mira, lo único Con que el yo te mismo voy a virus. Con el mismo asegurar... bicho. Mira, te voy a asegurar que aquí en 9 meses más va a haber una explosión de la natalidad, pero así... Sí, o sea, heavy. seguro. Sí. A ver, ¿qué pasa con eso? Nosotros tenemos una... Aunque parezca un poco curioso, nosotros tenemos una bacteriología media parecida con el cónyuge o con el cercano, digamos. Sí. Entonces, si uno duerme lado a lado, bueno, claramente que es inevitable ahí... Toquetearse, sobre todo ahora. El entusiasmo, ¿no? Claro. Bueno, ojalá sea así, pues. De hecho, ay, tengo un poquito de Pero- náusea. No. Pero me encanta la doctora cómo juega con lo esencial. Siempre con riesgo. La Sí. vida es con riesgo y si no, no es. Todo el rato. Mira dónde estamos. Muy bien, ya lo saben. Y ya sabe Freire lo que le espera entonces a continuación. Ese es Señoras mi y señores, bichito. con la doctora más querida de Chile, continuamos en nuestro programa. Tenemos a continuación Mito o Verdad, señoras y señores. Ok, doctora, mito o verdad para usted. A La ver. doctora Herrera ha regalado 10 autos. Ojo, 10 autos a lo largo de su vida. ¿Pero qué es Don Francisco? Mito o verdad, amiga. No sé si son 10, pero cada vez que me deshacía de un auto lo regalaba o lo chocaba. ¿O lo perdía? En realidad, por distintas razones. A veces he tenido la culpa yo, a veces he tenido la culpa el otro. Pero ¿cómo a la veces culpa hemos que tenido le la regalen culpa un los dos. auto? No, es que te estoy diciendo de verdad que cada Ajá. vez que choco lo regalo el auto. Pero arreglado. No te creo. O A chocado. veces arreglado, a veces chocado. Pero... Como para sacarse la mala experiencia. Claro, no, bueno, hay demasiadas historias sobre eso, Ya, pero pero no sé si me una. interesa que la compañía de seguros se entere. Excelente. Ya, pero un caso de 10. A ver, un caso de 10. No sé qué me va a caer después de esto en la cabeza, pero un Ya. día iba muy atrasada, al Ajá. hospital muy atrasada, y iba con el delantal puesto y fonendo el cuello. ¿Ya? 7:30 de la mañana, Pedro al día, íbamos todos pasando con una amarilla, roja. Yo acelero y yo tenía un auto que era un Dodge Dart Polara que medía Grande, 7 metros precioso, de claro. fierro forjado. Buena, Martín Cárcamo. Bueno. ¿Cómo lo estaciona? Si era del 72, era del 72, era un vejestorio. Era un vejestorio. Bueno, y la cosa es que el de adelante no aceleró, frenó. Y yo aceleré. Y el auto salió 4 pistas para adelante. Y yo bajo corriendo a ver a la persona, y salen, en fin, ahí desesperados. Después del choque, el auto quedó destrozado. Claro, contra un Dodge Dart. Y claro, y a este no le pasó nada. Claro, Entonces, bueno, yo le digo, les pido mil disculpas, no sé en qué venía pensando. Mire, yo no tengo plata, no tengo un peso, pero yo trabajo, tengo 3 hijos, estoy sola, mi marido está en Francia, necesito que me reciba 100.000 pesos. Esto es todo lo que tengo. Ya me dijo, voy a ir a hacer la denuncia. Y dijo, bueno, ya, yo voy a decir que no sé qué me chocó. Ya, listo, nos fuimos. Le pasé las lucas en un cheque. Tiempo después me llaman de una compañía de seguro y me dicen, habla fulano de tal de la compañía de seguro. Y yo sentí que me disolvía, claro. Y me Traidor. dijo el tipo, es que yo estuve averiguando y cuando fue el choque, había una doctora que fue a ver los pacientes. Yo le digo, por supuesto, yo me bajé como un sentido caritativo a ver cómo estaban los pacientes. Doctora, debería haber sido actriz. ¿Ya? Bueno, y ese bueno. auto lo regalé, por supuesto. ¿Y a quién se lo regala? Al tipo que la vivía- llamó. De la, No, Al de la aseguradora. a un tío que vive en Comodoro Rivadavia, Ah, así que perfecto. salió hasta el país. Ay, qué linda. Buenísima, qué bonita historia. Amigo, tú tienes Aquí ahí está, por favor, amigo. el mito 2, Sí. doctora, para seguir conociéndola. La doctora Herrera, ay, qué astro, era tan porra que pasó por 14 colegios. ¿Mito, verdad, doctora? A ver, pasé por 14 colegios, pero salí con un 6,6. O sea, que porra no era. Bien. Pero sí, me cambié 14, o sea,
tal cual, 14 veces de colegio, que es más de una vez por año. Por año. Claro. Porque había un problema ahí, y ya puedo decirlo porque mi mamita está ya, no, como que se le pierde un poco la memoria. Ella tenía una situación de salud, digamos que tenía una enfermedad que se llama paranoia vera. Entonces ella de repente nos tenía muy cuidadas a mi hermana y a mí. Y de repente empezaba a pensar, no, alguien está mirando feo hasta esta casa, el vecino mira feo de allá. Mira, claro. Entonces inmediatamente decía, no tenemos que ir de acá. Y entonces no Del eran barrio solo también. 14 cambios de colegio, eran todos esos cambios de casa. Así que en mi casa todos los años se perdía la lavadora, se caía el de la mudanza. Entonces era una cuestión compleja. Yo tenía que llegar en junio a un colegio, arrastraba una silla, me subía y decía, hola, me llamo Carolina Herrera y quiero ser presidenta de este curso. Gracias. Y además les decía, mi hermana chica se llama Mónica, así que cualquier cosa con ella pasa por aquí. Oh, Oye, la media persa. Pero claro, Sí. bueno, así es como estamos descubriendo aspectos de esta maravillosa doctora que ya hace algún tiempo que nos viene encantando, pero vamos a descubrir otros aspectos de su historia. Una historia de amor que queremos compartir, porque Oh. después de un largo trecho se separa y luego vuelve a encontrar el amor. Vamos a conversar con ella aquí en Sigamos de Largo. Ya volvemos con más. Durante el último año, 25.710 órtesis y prótesis fueron entregadas en Teletón gracias al aporte de todos nosotros. El que representa el 70% de la meta. Este 3 y 4 de abril vamos por una nueva Teletón. Teletón Todos los días. Sí, señoras y señores, seguimos viviendo esta noche en el mundo del coronavirus junto a la doctora Herrera, que ya nos ha dado muchas pistas para enfrentar esta pandemia, pero por otro lado estamos descubriendo aspectos de su personalidad. Estamos encantados porque nos encanta. No, es Un que aplauso para es su nuestra fans doctora. número ¿no? uno. No, yo soy... Sergio Lagos la adora, la adora. sí. Hace mucho tiempo, ¿ah? Soy Sí. de los primeros que me matriculé en el Fans Club. Sí, antes del coronavirus, mucho antes. Pero igual que muchos fanáticos todavía tenemos preguntas. Sí. Entre aquellas, la doctora Herrera es tan dispersa que ha perdido vuelos porque se le olvidan. ¿Mito o verdad, doctora? Sí, no. En San Francisco una vez en San Francisco, California, Ajá. me voy temprano del Congreso, empiezo a armar mi maletita, eran las 6 de la tarde, miro el pasaje y el avión había salido a las 8 de la mañana. No a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana. No. Y me empecé a dar vueltas como ratón envenenado y había un fono en español, entonces empecé a hablar y dije, aló, mire, no tengo plata, no tengo tarjeta, estoy aquí botada en San Francisco, perdí la... Claro, Todo tranquilito como los chilenos apurados. Oh my gosh. Perdí todo, perdí el pasaje, no sé qué, y la conexión. Y me dice, ¿usted es chilena? Sí. No te creo. ¿De Santiago? Sí. ¿De Ñuñoa? No. Sí, le digo yo. Ah, yo también. Cuando chica vivía en la Villa Fray. Yo también. Mentira, no. Ay, me dice, no se preocupe, yo la arreglo. Y de ahí me fui a sentar a la plaza a llorar a moco tendido porque decía, ¿cómo puede pasarme esto a mí? Dios mío, perdóname, ¿por qué me pasa esto a mí? Así lloré. Estos son como los casos que cuenta Manelich. Como aquí sí que en el libro de reclamos usted puso una felicitación. Sí, no, en la vida como más de una. Sí, no, increíble. pero al menos una vez al año llego de más a un turno. Claro. Ya, O eso, de doctora, menos. disculpe la pregunta. O de menos. En el aspecto profesional, para ver si se acuerda con usted o no. No quiero porque yo atiendo en una UCI. Ah, ya, no. Tú no quieres. Pero ¿se le ha pasado algo por ahí profesionalmente que diga, oh, Este no era el paciente"? este no era el paciente? ver. Le arreglé el pulmón y era el otro. No sé. Una vez en un hospital. La música. En un hospital. En un servicio que no era exactamente de urgencia, sino que se llamaba polichoque. Así que todo el mundo del médico va a saber cuál hospital era. En un país que no En era un país este. que era este. Llega 2 ambulancias en simultánea. Buenas tardes, doctora. Me deja la pacientita, ya. Me pasa la ficha, ya. Y se van. Y de repente yo no tengo la certeza si la ficha que quedó al lado de esa paciente era la que correspondía o la otra, y las dos estaban inconscientes. Claro. Por lo tanto, no les podía preguntar a ella, señora, ¿cómo se llama? No, Entonces digo, ya, ¿a qué lado tiene el catéter? Las dos lo tenían al mismo lado. Oh. Entonces mando a buscar a las ambulancias y me dijeron, nica, así no me devuelvo. Y yo entonces, ¿qué hago? Llamo a la familia. Y entonces la primera familiar que llegó, que le dijo, mamita, ¿cómo se llama? Mamita, ¿cuánto? Mamita, ¿cuánto?
Ay, qué bueno, doctora. Tenemos un siguiente mito o verdad que no se lee. ¿Ya? Se ve de su hijo mayor, Ignacio. Mira. Atención, doctora. Mi mamá es una persona muy precavida y llega a tal punto su nivel de obsesión con ser precavida que cuando éramos chicos, a mí y a mis hermanos nos compró 50 trajes de baño que nos duraron 10 años. Estuvimos 10 años con los mismos trajes de baño. Pero luego, Más que precavida, es que les ha dolido eso. Es que fui a Marrete, porque pasé por Patronato y había una venta, qué sé yo, 500 pesos cada traje de baño. Y yo Claro. le dije, ¿y cuánto tiene? Dos corridas. ¿Me los da tú? No. Entonces, de todas las tallas. de todas las tallas. acaparamiento, traje baño. No, pero es que eran 500 pesos. O sea, era una ¿Cómo cosa te así. Ese Bueno, verano la gente se bañó en pelota. durante 10 años usaron el mismo color y modelo los tres. Ah, qué Sí. Diosito, qué Papito. divertido. No, pero hay gente, y nosotros queremos decir que hay muchas como usted, ¿ah? Sí. No quiero nombrar a nuestra editora Carolina periodística. Silva. Sí. Pero bueno, ahí está, que hace prácticamente lo mismo. Sí, no, si había algo en que Sí. pudiera ahorrar, estaba bien, porque mi querida mamá, de alguna manera ella tenía otros parámetros, entonces para ella lo importante era que la cosa fuera cara, que costara harto. Entonces si Eso había valía. dos cosas, elegía la más cara siempre. Ay, Entonces sí. yo era como A la un inversa. poco para llevarle la contra, así como, no, pues Tal cual. mientras mejor, si más barato, El más de mejor. ahorro, algo que se le olvidó al mundo conversar acerca del ahorro. Hay más historias. El muro de su vida acá, doctora, mira. A ver. Qué lindas las fotos. Doctora Caro Herrera, el verdadero amor es capaz de esperar lo que sea necesario para darse una segunda oportunidad. Bueno, nosotros entramos juntos a la Escuela de Medicina con mi marido, con Eugenio, el año 81. Mira. Y fuimos los mejores amigos hasta el 83, en que nos dimos cuenta, mientras él me contaba historias, porque me encantaba, porque él me hablaba en difícil. Ahora es psiquiatra. Entonces fue como enamorarse de alguien que tú encajas así, pero perfecto. Y así estuvimos 22 años. 22 Y años. 22 hijos. años, 3 hijos, pololeamos 7, yo lo encaré cada uno de esos años que nos casáramos ya, nos casamos al final de la carrera. Ah, todavía me quedan un par de años para Y, iniciar las y penas. bueno, y la cosa es que de repente yo me doy cuenta que yo no era la única en su corazón, así de un minuto para otro, me saqué la argolla, se la devolví y le dije, esto termina aquí y se acabó. Y durante 13 años, 13 años. 13 años no nos volvimos a ver nunca más. O sea, yo durante 13 años no contesté el teléfono en mi casa, solo para no encontrarme en el auricular con su voz. Y de alguna manera sentí que cada uno se fue por carriles distintos. Yo, con el mayor respeto, él tuvo una hija, yo pensé que eso era suficiente como para que él hiciera Sí. su vida, y mis hijos estaban muy vinculados a su familia, porque mi familia son muy poquitas personas en Chile y la familia de mi marido son 200, y es la parte entretenida de la vida de mis hijos. Ajá. Entonces eso no era problema, era yo la que me hice un paso al costado de toda esa vida. Y durante esos 13 años yo no la pasé nada tan bien, Me porque en el fondo yo pensé que cuando estábamos juntos, él era el director artístico y yo era la productora ejecutiva, y me di cuenta que las cosas no eran tan así, y que al final yo podía hacer cosas importantes o valiosas o entretenidas, pero cuando tú te quedas sola, tienes que trabajar lo que trabajabas antes, pero además tienes que trabajar el doble, porque tienes que ponerte con las lucas del dividendo, de los autos, de lo que sea, para mantener el estándar de la Tus vida. hijos siempre estuvieron y vivieron junto a ti. Y todavía no hay yo cómo sacarlo. ¿Cuándo? Oye, es que se ocupa harto eso ahora. Sí. Y bueno, y pasó, para terminar la historia en breve, No, pero discúlpame, es que, a ver, no es que quiera profundizar en extremo, pero comentas que fueron 13 años en los cuales tú no querías ni siquiera escuchar no. un llamado No, a casa. No, cuando Difícil mi hijo, tarea, el ¿no? Ignacio es rugbyista, entonces cuando se fracturaba todos los años la nariz, él entraba a la pieza de la clínica y yo salía. O yo entraba y él salía. O sea, no hubo ni un Esto nunca contacto. perdóname,
¿Nunca lo conversaste con alguien? Porque Sí. era una posición bastante extrema la Sí, tuya, sí, ¿no? pero yo prefería apagar a la persona por completo y no tener ningún Nada. tipo de sentimiento. Porque en el fondo, si yo... a mí nadie jamás, por ejemplo, me dijo nada de él, ni yo nunca supe dónde vivía, ni qué hacía, ni Preferías escapar de nada. ese tipo de No, porque conversaciones. arreglamos muy precozmente la parte de las platas y yo así, pero de lesa, decía que prefería ir sola y nunca pedirle ayuda para nada, nunca, Para en ni nada, verlo. en nada. Y fue cómo- así. ¿Y cómo se pasa de eso a rejuntarse de nuevo? Porque cuando tú pasas 13 años solo y te pasan las cosas que me pasaron a mí en el último tiempo, que fue perderme en la cordillera una vez, que te cambia el esquema mental, ya les cuento, y después un choque, el último choque, que fue un gran choque, tú dices, bueno, entonces parece que estoy aquí como de prestado hoy, entonces si estoy hoy de prestado, entonces hoy es para pasarlo bien. Cuando me perdí en la cordillera, que después se los cuento, hubo un minuto en que yo dije, estoy congelada, me voy a morir en los próximos 60 minutos, seguro. A ver, no, Y para, dije, bueno, pero esto si me quedan 60 minutos, no voy a perder ni uno solo en una mala onda. Solo voy a tener pensamientos buenos, mi mamá, mi hermana, mis niños, mis perros. Y eso fue así y me desprendí de toda mala onda con el mundo. Con todo el mundo, Con todo el incluido mundo. Eugenio en este caso. Tal ¿Pensaste cual. en él también en ese instante? No. Decidiste que era parte de las Que era cosas parte que tú de las tenías cosas que ir que ya me limpiando. tenía que desprender. Y de hecho, después de eso, yo me iba a ir a vivir a Punta Arenas, donde tenía un trabajo maravilloso, agradecida de la gente de Punta Arenas que me había dado una oportunidad de trabajo maravillosa. De hecho, fui a Punta Arenas, estuve trabajando en la UCI de Punta Arenas para ver si encajaba. Sí. Y sí, y me hubiera gustado. Pero decidiste mantenerte cerca de los afectos. Claro, porque pasó que ahí choqué. Y Ah. cuando choqué, yo tenía un gran auto, pero me chocaron terrible. Y bueno, la cosa es que el único que pudo ir a ayudarme fue Eugenio. No. Y a la semana siguiente yo quedé sin auto y a la semana siguiente teníamos la reunión de 30 años de egresados de mi curso. Y él gentilmente se ofreció a traerme de vuelta. Y cuando me senté en el auto con él, sentí que realmente era una persona ideal, así, hablaba tan bonito y olía tan rico y era así Y lo habías como... negado durante 13 años. Y Totalmente. nos enamoramos de nuevo así, absolutamente, así, perdidamente. Wow. ¿Y ahora estamos volvieron hace cuánto? 2 años. A ver, perdóname, Anda, luna de ¿puedo miel. detener un segundo? Sí, Amiga mía? obvio. Quiero volver al momento del choque. Dices que, por un lado, ya sobreviviste a esta situación extrema en el bosque, Sí, pero que a en poco andar Conguillío, tienes un en Conguillío. choque que dices que fue muy violento. Sí, pérdida total de un Volvo grande. ¿Tú quedaste inconsciente? Me llevaron a la clínica inmediatamente, entonces por eso estaba muy desvalida en ese ¿Y momento. por qué dices que fue Eugenio el primero que llegó a tu socorro? Porque nadie pudo. Yo en realidad alcancé como a decir, por favor avísele a mi hijo, por esas cosas extrañas del destino. El auto del Ignacio, de mi hijo, Ajá. estaba con un neumático desinflado en la casa, así que no podía salir. Ajá. Y llamé a otras personas y nadie podía. Nadie podía. Y el único que pudo, ¿Y él que llegó a al quién lo tiro, llamó a él? debe haber sido la persona de Alguien de ahí, seguridad ciudadana, claro. Ay, la vida. Ay, ay, ay. Doctora, Oye, qué lindo, ¿no? Qué No. potente. que esas dos situaciones fueron cerca, la de la nieve y la A del ver, auto. porque- lo de Conguillío lo voy a contar muy cortito porque en realidad es increíble porque me podría pasar de nuevo y a cualquiera le pasa porque uno dice, ay, qué tarado, ¿cómo alguien se queda en la nieve o Eso. en la cordillera y se congela? Bueno, yo tuve la invitación de mi amiga Isabel Correa que tiene un lodge de montaña en Conguillío. Tomé un avión, me bajé en Temuco, pedí que me arrendaran un auto, no había. Apareció el auto porque yo dije, oye, yo trabajo en la tele, así que, ¿cómo que no me van a prestar? Hello. Hello. Ánimo con Tonka Ah, Tomisic. sí, claro, entonces me dice, sí, apareció uno. Entonces le paso mi carnet, la tarjeta de crédito y me dice, no se va a poder hacer nada porque tiene vencidos los documentos. Y yo le digo, no, pero por favor, se lo suplico, tengo que saber llegar a Conguillío. Ya, ¿y cuánto queda de aquí Conguillío? Así, de Temuco a Conguillío, Claro. yo pensé que era Una como hora y media. al lado, y eran No. 100 kilómetros a la cordillera. Claro, una hora y Y media. empieza a llover, y esto era la tarde. Y entonces subo, me dice el counter, solo recuerde 4 cosas. Freire, Cunco, Melipeuco, Conguillío. Sí. Ya, entonces, llego a Freire y había unos cabritos haciendo reo.
Entonces digo, ya, les voy a parar porque empezó a llover. Y yo le digo, ¿dónde van? A Conguilleo. Ah, qué bueno, vámonos todos juntos. Nos fuimos, pasaron a comprar pan, queso y llegamos a Conguilleo y los dejo en Laguna Verde. Me devuelvo, llego a la Baita y saco la mochila y veo el pan con queso. Y digo, no van a tener que comer. La mamá y que le digo a Isabel, voy y vuelvo en un segundo. Santiaguina, cero comprensión, nunca había estado ahí. No, claro. Blackout total. Piedra negra en el suelo. Sí. Voy, entro a donde decía Laguna Esmeralda, circuito 2 kilómetros, y empiezo a subirme por las dunas. Y no ver nada. Entonces digo, Dios mío, perdóname, te lo ruego, perdóname. Mañana les traigo comida, mucha comida. Y le regalo el auto. Y le regalo el auto. Y digo, me voy a devolver, doy la vuelta y me entierro en una roca. El auto arrendado sin seguro, porque como me lo habían arrendado, Así, un poquito de nomás, 3 así nomás. cuartos, claro. Y de ahí para adelante todo lo hice mal. Bajé sin chaleco reflectante, ¿Se salió bajé del sin auto? lente, bajé sin ningún suéter. No bajé ni el pan con queso. Y empecé a caminar. Y caminé desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, cayéndome, levantándome, cayéndome, levantándome, pero- cayéndome, levantándome, pensando en que tenía que llegar ¿A porque algún me iban lado? a empezar a buscar y la gente que me iba a empezar a buscar se iba a perder y qué sé yo. Claro, qué increíble. A las 12 de la noche, cuando me caí mal, rodé, de hecho, dije, bueno, lo único que tengo que hacer ahora es quedarme quieta y esperar que llegue algo de luz. Y choco con un auto que estaba como escondido en un lugar y que tenía la ventana y la puerta abierta. Entro al auto y digo, Dios mío, gracias, ya entendí que hoy no me muero porque aunque Claro. nieve, ya tengo con qué guarecerme. Pero el auto estaba abierto y había 60 kilómetros por hora de viento, porque después he visto las condiciones, 8 grados de temperatura y ya eran las 3 de la mañana. Y yo empecé a pensar cómo sobrevivo de aquí a congelarme, a congelarme. Y desarmé el auto, me puse la parte de la polla cabeza de sombrero, desarmé estas especies como de espumitas que tienen para ponérmelas aquí. Increíble, pero es como una, Y- es una La película. Claro. sí. Y en un minuto dije, ok, voy a grabar un mensaje final para No. mi hijo. No, ya, sí, doctor. sí, porque me voy a morir. Yo, o sea, yo sabía, ya estaba hipotérmica, completamente hipotérmica, cianótica. O sea, yo sabía que Que me te- quedaban 60 X minutos cantidad de vida. tiempo para sobrevivir. Oh, wow. Y de repente dije, ¿yo? ¿Cómo entregar las armas? ¡Ni cagando! Que sea, me voy a dar vueltas, caminaré al lado del auto toda la noche hasta que salga el sol. ¿Y qué hicieron los uruguayos cuando se cayeron y hacía Sí, mucho claro. frío? Todos viven al Contaban pequeños números. Entonces contaba 100, me tomaba el pulso. Contaba 100, movía las caderas. Contaba 100, movía los tobillos. Contaba 100, me cambiaba de asiento tremendo. para no quedarme quieta. Pasaron las horas, entre medio pasaron más cosas emocionalmente, pero básicamente lo que pasó es que a las 3 de la mañana, 3 cabezas en la ventana. Y yo salgo del auto como las locas. Hola, soy la doctora Herrera de Temuco, el auto, el accidente, caminé, el pan con queso. ¿Me pueden sí. llevar a la Baita, por favor? Y de ahí para adelante, claro, las cosas fueron que alcanzamos a llegar y yo quedé en un estado de shock emocional pensando, hace una hora atrás estaba a punto de congelarme y a punto de morir. Claro. Sola. Y bueno, la cosa no termina ahí porque esa misma noche, en esas mismas horas, a la mañana siguiente supe que había muerto mi cuñado, Jorge. Y yo siento, sin ser una persona así católica especialmente, que de alguna manera él, mientras iba al cielo, me echó una manito y me sacó del auto. Mira. Sí. Wow. A pesar de la hora, vamos a llamar a la editorial porque acá hay que escribir alguna novela. Queremos saber mucho más. Y también queremos decirle que Eugenio, el amor de su vida, también habla con nosotros en nuestro programa. Todo eso al regreso, cuando volvamos a decir bienvenidos acá. Sigamos de largo, ya volvemos. Estamos acá, estamos
con la sobreviviente, porque es una sobreviviente, es una doctora extraordinaria, la queremos muchísimo, es parte de nuestra casa, nos ha ayudado a enfrentar el coronavirus, pero también estamos descubriendo espacios y aspectos de su historia que, por supuesto, nos llama mucho la atención. Nos llama mucho la atención, es una historia muy romántica y a muchas parejas les ha pasado tener estos quiebres por X motivo. ¿Cómo se reconstruye después de lo que pasó? No se reconstruye nada, se construye desde cero. Es otra olvidando persona. todo lo que fue. Sí, lo conversamos un par de veces y se apagó. O sea, yo funciono así en mi vida. ¿Estás? On. ¿No estás? Off. Dejaste de existir. No existes. No existes ni para bien ni para mal. Claro, pero si vuelves a estar no te voy a reprochar lo que pasó anteriormente. No, ya fue, ya se vivió, ya fue. Para mí esto está regalado. Sí. O sea, es como haber tenido una enfermedad grave y estar sano. Y en 13 años... Pensar, ok, voy a bloquear todo lo que es esta especie como de super control y voy a tener otra vida. Entonces yo apagaba una y prendía la otra. Claro. Y por eso a mis hijos, que mi marido me dijo en el oído cuando yo estaba esperando mi primer hijo, me dijo, Carito, a los niños no se los toca. Así como escribiendo eso, para que yo no repitiera ese patrón de comportamiento. Entonces, de alguna manera, a mis hijos yo les dije, sean lo que quieran ser, lo que les nazca del corazón, pero sean una cosa, una unidad. Yo voy a estar con ustedes en lo que decidan, más o menos nomás las decisiones, pero en fin, ya, voy a estar voy a estar con ustedes porque quiero que sean uno y esa unidad les va
es para bien. Y ahí, bueno, es que de alguna forma ese apagar y prender a las personas tiene que ver con desprenderte de la rabia. Porque cuando uno, por ejemplo, mi papá nos abandonó a nosotros con mi hermana en cuarto medio. Y yo seguí yendo toda la semana a buscar la plata durante la escuela de medicina, y cuando yo me recibí de médico les dije, te agradezco lo que has hecho, pero a partir de este momento me hago yo cargo de mi hermana y mi mamá. Mira. Y lo Y pagué. te apago. Tanto así que yo no supe cuándo murió. Mira. Mi hermana me contó, ¿sabes qué? Parece que mi papá se murió hace un año. Pero de alguna forma eso es una especie como de recurso de la resiliencia. Sí, me imagino. Si a ti te pasan cosas, tú puedes elegir si cargas con la pena, si cargas con la rabia, si cargas con el odio, lo tienes que cargar todos los días. Mejor despréndelo porque ya no te sirve. Y en una de esas, la vida se da una carambola y las Y cosas... lo prendes de nuevo a la lo persona. prendes de Y en nuevo, esta claro. carambola, ¿cómo le cuentas a tus hijos que después de 13 años la historia con su padre estaba retomando bríos nuevamente? Ah, no. Fue rarísimo porque en el fondo ellos Porque, siempre claro, tuvieron te- la certeza de que cada uno de los dos lo quería y todo, pero no cuadrábamos ahí juntos. ¿Tú no levantabas el teléfono para no no. saber de él? Nadie te Sí. podía hablar de él, me imagino, O nada. sea, no. Entonces, ni una posibilidad. ¿cómo llegas a decirle a ellos, mira, sí, durante 13 años no existió para mí, pero ahora... Estamos pinchando. Es que no fue como ni pedirles permiso, No, ni pero- notificarlos. Fue así como, hoy viene a comer el papá. Y todos se quedaron así. So what? Claro. Prendí al papá, se acabó. Claro, y Que después entre. nos vamos a Viña y después nos vamos a, no me acuerdo si fue a Barcelona, en fin, ya como que empezamos a pasear, así, y mandábamos fotos juntos, así. Ay, qué bonito. Y bueno, y un minuto de reflexión, y cuando ya lo decidimos bien, ya estamos Tú hablas de bien las y juntos de segundas nuevo. oportunidades. Ya ha pasado un tiempo. Sí. ¿Sigues creyendo lo mismo? No, o sea, estamos pero on fire. Tu pelo rojo no es tintura, son llamas. Claro, no, estamos realmente muy, muy comprometidos el uno con el otro. Ay, qué bonito. Oye, Sergio, ¿puedo presentar? Es que queremos escuchar qué opina el otro protagonista de esta historia. No creo, en serio. Ahora sí, Eugenio, ¿estás ahí? Yo diría que estamos muy felices, mucho mejor que antes todavía, probablemente por la madurez de ambos. Podemos pasarlo muy bien juntos, pero por otro lado tenemos una gran posibilidad de espacios diferenciados, cada uno con su estilo que es muy distinto. Y en ese sentido, la complementariedad ahora es muy buena. Es una persona tremendamente apasionada. No es fácil de llevar, a pesar de todo su encanto, en el sentido de que tiene sus peculiaridades, que son para mí encantadoras, digamos, y me parecen muy atractivas. La verdad es que es un periodo tremendamente feliz en nuestra vida, así que le envío un abrazo a mi Satoko. Adiós. Claro, lo que pasa es que nos gusta mucho la literatura, es lo único valioso que tenemos en nuestros libros, y hay una novela maravillosa y la protagonista es Nieve de Primavera, que soy yo, que soy Satoko, y él es Kiyoaki. Y esos son nuestros nombres, nicknames, así, Y uno que le de dice cariño. y uno que le dice bebé al otro. Y hay una frase de Italo Calvino que a mí me encanta cuando escucho este tipo de cosas, que es que los ángeles vuelan porque se toman ellos mismos muy a la ligera. Es bonito dejarse llevar de vez en cuando. Me alegro que a pesar de la dificultad y de las situaciones extremas hayas recobrado el amor. Amiga, me parece extraordinario. Lamentablemente tenemos que acabó el despedirnos. Nos programa. quisiéramos abrazar contigo, con Eugenio, Oye, pero tenemos que ¡abrazo! dejarte partir y dejarlos a ustedes también descansar. ¿Sí o no, un beso Mali? a toda la gente en la casa, cuídense, estamos en momentos importantes de la humanidad, así que quédese en casa si puede. Doctora, maneje con más cuidadito. Sergio Lagos, te quiero mucho Yo y nos también. vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Buenas noches. Que descansen. Chao, gracias. ¡Que viva el amor!